empezar con la grabación, pero todavía. Ahí está. Ahí Ahí comenzó. estamos grabando. Sí, sí, sí. Y para empezar, antes de presentarme, yo también quería saber si es que la gente que está mirando ahora o escuchando podía poner en el chat de qué países son y quizá también de qué ciudad y especialidad, si son doctores, fonoaudiólogos, kinesiólogos. Me interesa saber eso para también tener poco de conocimiento de la audiencia. Y voy a compartir mi pantalla ahora. Espero que la puedan ver. Se ve Y perfecto. no se ve la ventana donde están ustedes mismos con sus caras, ¿cierto? No, no, se ve Ya que bueno, porque el la logo. moví un poquito porque me está bloqueando mi vista. Bueno, muchas gracias por recibirme y como ya dijo Pablo, yo soy Juan Pablo Sada, me desempeño en el área de terapia ocupacional, salud pública y ciencia de la salud, en las cuales imparto docencia hoy en día y también realizo investigación. Hace bastante años ya que vivo en Australia y me desempeño profesionalmente en la ciudad de Melbourne, en Australia, en el sur de Australia. Estuve alrededor de 6 años en Estados Unidos y me formé en la Universidad de Chile. Ah, en Estados Unidos estuve entrando y saliendo alrededor de 6 años, primero para aprender inglés porque no sabía nada de inglés y después de eso ya me empecé a formar profesionalmente. No tengo ningún conflicto de interés asociado a este proyecto. Ah, y la presentación como tal ha sido dividida en dos partes. Ah, la primera parte es un estudio que publicamos hace como un año y medio, en donde usamos conocimientos existentes para poder entender y mapear un poco las actividades y las rutinas que tienen las personas que pasan por rehabilitación intrahospitalaria post accidente cerebrovascular. Y eso ya lo voy a empezar a usar como un acrónimo de ACV. Durante eso, o sea, tenemos ese mapeo de la estadía de las personas con ACV y cómo nosotros realizamos ese mapeo y cómo también están siendo utilizadas las guías clínicas y las guías de construcción, apoyando a esas actividades y rutinas que tienen las personas con ACV dentro de una unidad de rehabilitación intrahospitalaria. Y la segunda parte está dedicada más a entender cómo estamos usando toda esta información para encaminar el proyecto hacia el futuro. O sea, para poder llegar algún día a construir realmente una unidad de rehabilitación para personas con ACV que está mucho más basada en la evidencia científica. Entonces ahora les voy a dar un poco de contexto para que podamos entender cómo funciona este proyecto. Este proyecto está embarcado y está, de hecho, está dentro de un macro proyecto que se llama Novel Redesign. Y Novel significa Neuroscience Optimized Virtual Environment Living Lab. Y la parte de acá de abajo la, la quería explicar un poco más porque no sé si es que ustedes están familiarizados con ese concepto del Living Lab. Yo no tenía idea cuando empecé a trabajar en este proyecto. Un Living Lab es un grupo de personas que trabajan en ciencia aplicada, pero está basado en la colaboración. O sea, se, se trata de generar objetivos y propuestas y ejecutar proyectos basados en la colaboración de distintas personas y todos los integrantes de un equipo de investigación, lo cual involucra a personas con accidente cerebrovascular, clínicos, investigadores, y en este caso, porque estamos trabajando con el diseño de una unidad nueva de rehabilitación, diseñadores, arquitectos, gente que hace investigación en esas áreas y también gente que genera las políticas para poder construir hospitales y unidades de rehabilitación. Entonces nosotros en este proyecto tenemos un equipo muy grande de investigadores y de colaboradores, somos más de 133 ah, clínicos, personas con experiencia vivida, diseñadores, arquitectos, economistas. Y las personas que ustedes ven acá en la pantalla son personas que están liderando ciertos aspectos del proyecto, porque son muchos proyectos que están moviéndose hacia adelante al mismo tiempo. Y la persona que lidera la mayoría de estos proyectos que tiene la vista gorda
de las cosas que están sucediendo es Julie. Ella empezó el proyecto, de hecho, y la colaboración, ella está muy, muy bien conectada globalmente en el ámbito de la rehabilitación de ACV. So, Julie Bernhardt, si ustedes son fisioterapeutas o kinesiólogos, quizás conocen su nombre, porque ha publicado en revistas súper grandes y ella fue una de las personas que hizo la investigación clínica más grande del mundo alrededor de 8 años atrás que se llama AVERT, que es una investigación basada en la intervención temprana de accidentes, de personas con accidente cerebrovascular en el espacio hiperagudo. Y la otra persona que es bien, que está muy, muy ligada a este proyecto es Ruby. Y ustedes van a ver muchos papers que han sido publicados por Ruby, que es la persona que hizo su doctorado en este proyecto. Después de ella vinieron como 4 personas más con doctorados, Belinda, Aaron, ah, y Luis ahora está haciendo su grado de doctor y doctorado en medicina basado en proyectos similares. Entonces tenemos acá un equipo muy grande de investigación de muchos lugares del mundo que nos están apoyando con las ideas y con la ejecución de esas ideas. Entonces, la primera parte de esta presentación es, como les contaba, la parte en donde nosotros mapeamos las actividades y las rutinas de la persona con accidente cerebrovascular. Esta publicación ya fue publicada en la revista Stroke y les puse ahí el código QR por si quieren escanearlo y bajar el paper completo. Y de hecho hay otro código QR más adelante en donde salen los mapas completos de las rutinas y ahora les voy a explicar un poco cómo nosotros llegamos a hacer esas rutinas. Entonces, acá hay algo muy importante que considerar, el ambiente de rehabilitación, en donde tenemos procesos súper complejos ocurriendo al mismo tiempo. Tenemos, por un lado, las personas, por otro lado, el espacio en donde estas personas están participando, pero también tenemos procesos que están gobernando la práctica clínica y los espacios y cómo se hacen esos espacios de rehabilitación, cómo se construyen. Entonces, por el lado de la práctica, o sea, la parte clínica, acá en Australia y en Nueva Zelanda, tenemos las Australian Stroke Clinical Guidelines, que son una guía clínica para profesionales de la salud que está hecha por el gobierno australiano y neozelandés, está financiado de hecho por el gobierno australiano y neozelandés. Y estas guías clínicas están hechas para que la gente que trabaja con pacientes que tienen ACV puedan puedan tener un poco una idea de qué áreas tienen que trabajar y con qué intervenciones. Entonces, estas son las áreas de intervención. No pretendo que puedan leer todo lo que sale en la pantalla. De hecho, las diapositivas que vienen más adelante van a tener letra muy pequeñita, pero no se preocupen por eso, porque los voy a ir guiando a través de esas diapositivas. Entonces, acá tenemos 5 áreas principales de rehabilitación que están subdivididas en áreas que son más detalladas. Bueno, entonces tenemos un área sensorio-motora, un área motora propiamente tal, un área de participación, de comunicación y de cognición. Esas son las áreas más importantes de rehabilitación predefinidas acá en Australia y Nueva Zelanda. Y les puse también el código QR acá por si quieren ver la página. Es una página muy bien organizada y un equipo muy grande, de hecho, que trabaja todos los meses. Ellos están activamente juntándose mes a mes para ir revisando evidencia científica y categorizando esa evidencia científica para ayudar a los clínicos a interpretar esa evidencia científica. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo ellos categorizan la evidencia científica en la clínica y usan un sistema de semáforo que le llamo yo, pero tiene como más colores. Tenemos el color verde, que son las intervenciones que tienen evidencia científica clara de que esas intervenciones funcionan. Está las intervenciones que están categorizadas con color amarillo, que son intervenciones que tienen evidencia a favor, pero que no es tan fuerte. Tenemos el color azul y el azul claro, que son recomendaciones de expertos o recomendaciones que vienen por consenso, pero no necesariamente con mucha información rigurosa desde el lado científico.
Y tenemos también el lado rojo y anaranjado, que son intervenciones que no están recomendadas para ser ejecutadas o evidencia en contra, en realidad, evidencia en contra de esas intervenciones porque en realidad no funcionan. Ese es el lado clínico. Por el otro lado también tenemos las guías de diseño arquitectónico de las unidades de rehabilitación. Y estas están más que nada centradas en describir los espacios de rehabilitación basado en las distintas profesiones que participan en la rehabilitación. Entonces acá en este cuadro estamos viendo los requerimientos, por ejemplo, para un fonoaudiólogo, para un audiólogo, para un psicólogo, etcétera. Y este es un ejemplo de cómo ellos promueven la construcción y guían la construcción de estas unidades de rehabilitación. Y esto también es de acceso público por si quieren entrar a mirar acá con el código QR, la parte de cómo se diseñan estas guías arquitectónicas y de construcción de espacios de rehabilitación. Entonces, en resumen, tenemos guías clínicas, guías de construcción. Las guías clínicas están más que nada basadas en la evidencia científica y menos basadas en la opinión, en la opinión de expertos, porque eso no se considera evidencia rigurosa en el lado de la ciencia. Y tenemos las guías de diseño y de arquitectura, que son las guías de construcción, que guían la construcción de espacios de rehabilitación. Y estas guías más que nada están hechas con recomendaciones de expertos, no están basadas en la evidencia científica. Entonces nosotros trabajando en este proyecto nos dimos cuenta alrededor de 2 años dentro del proyecto y que estas guías en realidad no conversan entre ellas. O sea, no tenemos en las guías clínicas una sección en donde se explique más explícitamente el espacio en donde tienen que ser ejecutadas las actividades clínicas. Por ejemplo, ¿dónde se hace la rehabilitación física? Se puede hacer en un gimnasio, se puede hacer al aire libre, se puede hacer incluso en un pasillo o en el dormitorio. Pero eso no está específicamente eh, explicado en las guías clínicas, los espacios en donde se realizan estas actividades. Y acá tenemos al otro lado las guías de diseño que no están explícitamente eh, explicando cómo el espacio de rehabilitación está promoviendo el hecho de que la gente esté cumpliendo metas de rehabilitación. Bueno, entonces, de ahí salen nuestros objetivos para este proyecto específico, que es describir las actividades y eventos que ocurren en la rehabilitación intrahospitalaria para personas con ACV, por supuesto, en una serie de mapas de proceso. ¿Ya? Y les voy a explicar lo que significa eso. Eso que está destacado en la pantalla de Process Pathway Maps son los mapas de proceso. Y estos están descritos desde la perspectiva del paciente. Bueno, y el segundo objetivo es entender cómo las guías clínicas y las guías de diseño arquitectónico actuales guían o apoyan el proceso de rehabilitación intrahospitalaria. Bueno, entonces acá tenemos nuestros métodos. Los mapas de proceso que les mencioné ah, recién son una representación visual de las actividades que las personas con ACV completan y los espacios que utilizan durante estas actividades a lo largo de su estadía en un recinto intrahospitalario. Esto incluye las actividades que ellos realizan desde la admisión, desde que vienen de los cuidados agudos o hiperagudos hasta que se les da el alta. Bueno, son bien detalladas. Entonces, en resumen, estas son una combinación de la notación que usamos para poder graficar las actividades y la secuencia de el flujo de actividades, más las guías clínicas y las guías de construcción. Bueno, entonces les voy a mostrar ahora cómo funciona eso.
Entonces la notación principalmente es una notación que nosotros tomamos prestada desde procesos que son desarrollados en la ingeniería. Los ingenieros son muy buenos para poder describir procesos y flujos de procesos. Entonces esta notación fue tomada y adaptada y tiene evidencia científica en este paper que está destacado acá abajo, en donde se usa el mapeo, los procesos de mapeo para una unidad de accidente cerebrovascular en el año 2019. Entonces, tenemos acá que los eh, símbolos que tienen color rojo son eventos, o sea, son em, tareas o objetivos que ya se completaron, que ya se cumplieron, y por eso están en rojo. Los iconos que tienen verde son funciones, o sea, son objetivos por cumplir o actividades por cumplir. Y generalmente un evento lleva a una actividad, ¿cierto? Y también tenemos conectores, los conectores O, I o el O exclusivo. Y acá les voy a dar un ejemplo. O sea, una persona se puede levantar y después de eso vestirse y ir a comer, ¿cierto? Y la parte de comer puede realizarse en un espacio específico, pero no puede realizarse en dos espacios al mismo tiempo. Por ejemplo, si la persona decide ir a comer al casino, no puede al mismo tiempo comer en la cama. Bueno, entonces eso implica un no exclusivo, en donde una actividad o la otra actividad se puede hacer, pero no ambas actividades al mismo tiempo. El o, que no es exclusivo, significa que la persona puede coger entre una actividad o la otra. Y el i, que es este icono que está más al lado derecho de su pantalla, es una actividad que conlleva a la otra, o sea, una actividad y después la otra. Bueno. Y esto yo creo que va a darle un poco más de sentido cuando le muestre los mapas. Y acá ya tenemos las flechas que son ah, la forma de demostrar el sentido del flujo, porque puede ir hacia la derecha, hacia abajo, incluso hacia atrás y moverse como un loop. Y esto es lo que nosotros hicimos. Agarramos los espacios de rehabilitación, las actividades de rehabilitación, que las coloreamos acá con los mismos colores de las guías clínicas, verde o amarillo. Y el proceso que nosotros hicimos en realidad fue conectar esas dos cosas, conectar explícitamente los espacios con las actividades de rehabilitación. Entonces acá ya tenemos los resultados. Esto es solamente un extracto, bueno, porque los mapas son mucho más grandes que esto. Entonces en estos mapas nosotros aplicamos la parte básica de los mapas, que solamente es la simbología, pero también, y esto es algo que nosotros modificamos, agregamos a las personas que están involucradas en estas actividades, también a los materiales que son necesarios para completar estas actividades, que son representados por estos iconos morados, y también en amarillo acá, los espacios de rehabilitación en donde se realizan estas actividades. ¿Ya? Y así es como modificamos esta simbología que viene de la ingeniería. Y este es un ejemplo de la secuencia de actividades que ocurre en un día completo, desde que la persona se despierta hasta que la persona se va a dormir, y las opciones de actividades que existen y los espacios que existen para poder realizar esas actividades. Bueno, y acá no estamos hablando de espacios ideales, estamos hablando de cómo ocurre la actividad sin estar pensando aún en cómo puede modificarse para poder mejorarse. Eso viene después. Primero hay que tener una idea súper clara de cómo ocurren las actividades para después saber en qué parte de intervenir, ¿cierto? Y les dejo acá un código QR en donde pueden bajar todos los mapas de proceso, desde la admisión hasta el alta hospitalaria, el mapa grande que les acabo de mostrar en la pantalla, que es el día normal, una descripción de las actividades que ocurren el fin de semana, y también un mapa que les muestra el resumen de todas las actividades que ocurren desde el ingreso hasta la alta hospitalaria. La segunda cosa que nosotros hicimos en este estudio es verificar esta información empíricamente. O sea, lo que hicimos fue
seguir a personas desde que se despertaban hasta que se iban a dormir, a personas con accidente cerebrovascular en distintas unidades de rehabilitación acá en Australia. Y teníamos a más de un clínico siguiendo a estas personas y verificando qué espacios se estaban utilizando durante el día. Y cada 10 minutos se generaba una nota de dónde estaba esa persona y haciendo qué tipo de actividad. Entonces, con esto pudimos verificar lo que nosotros ya sabíamos, pero que nunca lo habíamos podido verificar empíricamente, que las personas están más que nada utilizando el dormitorio durante toda la semana en horas en que están despiertos. Entonces, acá podemos ver en promedio, en una semana completa, las personas que están en un espacio de rehabilitación internadas, en un espacio dedicado a la rehabilitación, no utilizan mucho de su tiempo en rehabilitación. Bueno, tenemos que estar más que nada en sus cuartos, no haciendo muchas actividades, alrededor de 46 horas son dedicadas a estar en el cuarto, quizá durmiendo, viendo televisión o socializando si es que tienen visitas. Y muy pocas horas de terapia. Y esto involucra terapia ocupacional, kinesiología, psicología, todo tipo de terapia con especialistas. Son alrededor de 6 horas a la semana. Entonces acá nosotros tenemos algunas fortalezas y algunas debilidades de esta investigación. Las fortalezas son la metodología en donde nosotros pudimos explicar por medio de una colaboración tremenda con clínicos, investigadores, diseñadores y personas con ACV, las actividades que ocurren ah, durante su estadía en una unidad de rehabilitación. Eh, Hicimos también las guías clínicas y las guías de construcción explícitas en esos mapas. Y esa es nuestra forma de utilizar ambas guías por medio de estos mapas de actividades. Y yo agregaría otra fortaleza acá que pudimos verificar empíricamente qué espacios son utilizados primariamente por la persona que está pasando por rehabilitación. Y como ya sabemos del resultado que les mostré recién, el espacio primordial de rehabilitación es el dormitorio. Y tenemos algunas debilidades también, que estos mapas demuestran solamente las actividades que las personas promedio, una persona promedio con accidente cerebrovascular hace durante un día normal, pero no está describiendo las actividades de sobrevivientes de ACV que tienen un deterioro más severo en la parte motora o en la parte cognitiva. Bueno, y también tenemos que en esta investigación al menos no tenemos mecanismos claros de mejoras para el servicio intrahospitalario de rehabilitación, porque no era el objetivo del artículo tampoco. Eso viene después. Entonces, ¿cómo usar estos mapas? Y esto ya estamos llegando al final de la primera parte. Entonces, con estas limitaciones nos hemos propuesto trabajar en el próximo proyecto, que es detallar un espacio clínico ideal para pacientes, con el objetivo de mejorar las prestaciones de servicio de rehabilitación. Bueno, y también tenemos en el futuro pensado realizar estos mismos mapas para personas con trastornos más severos, o sea, ya sea cognitivo o motor. Y eso lo llamamos fenotipos. Fenotipo motor, fenotipo cognitivo más severo, pero por ahora estamos enfocándonos en la mayoría de los pacientes con ACV que no tienen trastornos tan severos eh, de tipo motor o de tipo cognitivo. Entonces, esa es la primera parte. Les voy a pedir por ahora que si tienen preguntas las podamos discutir al final. La segunda parte va a ser un poco más corta que la primera, porque es más que nada una revisión de lo que estamos haciendo ahora con esta información. Bueno. Entonces, esta es la segunda parte. Ya sabemos que las actividades eh, están organizadas en secuencia y generalmente se llevan a cabo de una forma similar en distintas unidades de rehabilitación. Así que en esta segunda parte les voy a contar los pasos que estamos tomando para aplicar esta información a la clínica. En particular, les quiero mostrar
lo que nosotros estamos proponiendo como nuevas ideas de dormitorios y nuevas ideas de espacios de rehabilitación completo. O sea, estamos hablando del gimnasio, los pasillos, los baños, las oficinas, todo un plan de, de, de cómo poder construir una unidad completa de rehabilitación que cumple objetivos específicos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les voy a mostrar ahora y cómo nosotros trabajamos en eso. Yo creo que va a tomar unos 10 minutos más. Así que tenemos acá un poco de contexto nuevamente. Sabemos que las personas que tienen ACV, alrededor del 30 al 60% pasan por una unidad intrahospitalaria de rehabilitación. También sabemos que la motivación y la participación son factores cruciales para la recuperación funcional después de una ACV. Sin embargo, tenemos recintos de rehabilitación que rara vez están diseñados para este propósito. Cuando observamos estas construcciones, muchas veces nos damos cuenta de que lucen igual, o sea, no hay luz, son aburridas, son poco acogedoras, hay falta de innovación y de investigación en el diseño de estas unidades. Entonces, como consecuencia, tenemos que los pacientes están inactivos, solos y se aburren, más que nada, y eso es lo que fomenta mucho la fatiga también y la depresión que conlleva el tener accidente cerebrovascular o sobrevivir a un accidente cerebrovascular. Entonces, nuestros objetivos, y estos se pueden describir como tres estudios distintos, es integrar las guías clínicas primeramente y de diseño, que le hablé anteriormente, para poder generar un servicio de rehabilitación que sea más ideal. Bueno, después de eso, tenemos pensado generar cuatro opciones de dormitorio, las cuales se las voy a mostrar ahora porque ya fueron generadas y también evaluadas y van a ser publicadas prontamente. O sea, cuatro opciones de dormitorio y cuatro opciones de recintos intrahospitalarios completos. Es el segundo objetivo. Y el tercer objetivo es evaluar el impacto de estas opciones de diseño y de las instalaciones que hemos propuesto. En Node nosotros siempre utilizamos un método que se llama un enfoque estructurado de la evaluación. ¿Y cómo funciona esto? Y acá tenemos una persona que nosotros le decimos el supremo Kaiosama de los métodos. Ah, es solamente algo que, una broma interna entre nosotros. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos tratando de diseñar una propuesta de dormitorio o una propuesta de un recinto intrahospitalario dedicado a la rehabilitación, estamos siempre preguntándonos qué es lo que tenemos que evaluar, cuáles son los criterios más importantes a evaluar y cómo vamos a comparar esos criterios con criterios predefinidos que ya existen en la literatura o en la clínica misma. Y acá tenemos el método que en realidad hemos estado usando desde el principio de este proyecto que se llama VFT, o sea, Value Focused Thinking, que también es prestado desde la ingeniería, pero aplicada a la clínica en este caso y adaptado a la clínica. Entonces, nosotros ya tenemos objetivos predefinidos de espacios de rehabilitación y esto se realizó en un estudio que está publicado ya en la revista Heart y tienen el código QR acá. No vamos a estar mirando este estudio en detalle hoy día, pero como pueden ver acá, tenemos 8 objetivos predefinidos que nacieron de 19 objetivos que habían sido propuestos por los investigadores, diseñadores clínicos y pacientes con ACV, y estos 8 objetivos fueron priorizados por todas esas personas mediante la metodología que expliqué anteriormente, como los objetivos primordiales de los espacios de rehabilitación. Entonces tenemos la versatilidad del espacio, maximizar el acceso a espacios positivos y estimulantes, incorporar tecnología adecuada, maximizar el uso de espacios libres y espacios verdes, maximizar el uso del espacio personal, la legibilidad y la visibilidad del espacio y la accesibilidad física de una construcción, ¿ya? Todos esos son
objetivos que están explicados más en detalle en el paper y también en estas diapositivas. Y acá tenemos uno de los workshops que nosotros realizamos para poder trabajar en estos objetivos. Este workshop lo grabamos durante el periodo de COVID, de la pandemia. Entonces, tuvimos alrededor de 8 de estos workshops distintos trabajando un workshop en cada objetivo por un día completo con el equipo de investigación central, el cual incluye todos los participantes más importantes de la colaboración, los cuales están acá. Entonces, estos talleres de trabajo, acá tenemos gente casi de todos los continentes, de distintas especialidades. Después de haber hecho esos talleres de trabajo, llamamos a nuestro equipo central para poder tomar todas estas ideas y empezar a transformarlas en unidades de rehabilitación y en ideas también para dormitorios, que incluyen todas estas las variables que nosotros definimos para poder diseñar un mejor dormitorio y am, una mejor unidad de rehabilitación propiamente tal. Y esta es nuestra etapa de evaluación, en donde hicimos una llamada a clínicos, pacientes, para poder darnos la opinión respecto a los módulos de rehabilitación que generamos en realidad virtual y para que pudieran evaluarlos también experimentarlos por medio de realidad virtual. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo funciona. Este es un ejemplo al lado izquierdo de cómo se diseña un programa de realidad virtual que incluye todas estas características, el baño, la cama, la ventana, y esto ya es un ejemplo de cómo la gente lo vive cuando están experimentando la realidad virtual. Se ve como un videojuego, pero cuando uno se pone las gafas de realidad virtual, todo cambia. Es muy, muy, muy inmersivo. Entonces nosotros tenemos un equipo también que realiza solamente esa parte, transformar las ideas a realidad virtual, ¿ya? Y durante la experiencia guiada, también tuvimos la capacidad de evaluar al mismo tiempo que estábamos guiando a los pacientes y los clínicos y los participantes a través de estas unidades de rehabilitación y dormitorios. Y cada pregunta estaba hecha con alternativas, pero también con la opción de poder asignar un puntaje a distintas preguntas. Y acá están los planos en dos dimensiones, obviamente, de los distintos dormitorios. Este es el dormitorio básico, o sea, lo que ya existe acá en Australia y en muchas partes del mundo. Y estos ya son dormitorios más centrados en la investigación que hemos hecho, con distintos tipos de características. Algunos son más dormitorios privados para una persona, que se pueden transformar en dormitorios más comunes, compartidos. Se pueden remover las ventanas o las paredes que se transforman en paredes correderas. Tenemos cuartos compartidos también y cuartos ya con más tecnología, donde tenemos como techos que son curvilíneos para poder absorber sonido y generar más privacidad. Y acá tenemos distintos planos del espacio de rehabilitación propiamente tal y cómo funcionaría la repartición de los dormitorios, los espacios comunes, las oficinas, el gimnasio, los gimnasios al aire libre y lugares de esparcimiento como la música, etcétera. Otro ejemplo acá de cómo las personas miran estos espacios en la realidad virtual. Es como si fuera un videojuego, pero cuando la gente tiene capacidad de moverse dentro de ese videojuego y tener control, se transforma en algo casi que real. De hecho, nosotros durante el testeo de las unidades de rehabilitación y dormitorios tuvimos que tener a un terapeuta adicional monitoreando síntomas de mareo y problemas sensoriales, porque mucha gente sentía que era mucho el cambio y la cantidad de estímulo que tenían al experienciar la realidad virtual. Bueno, acá ya tenemos los resultados y como pueden ver, acá lo importante es que encontramos una diferencia significativa entre el modelo básico, que es el que está acá abajo, y acá también para
Esta es una unidad de rehabilitación completa que fue evaluada y este fue un dormitorio evaluado y los que están más abajo, como pueden ver, tienen un puntaje un poquito menor en cuanto a los objetivos que nosotros estábamos promoviendo, que son los objetivos que les mostré anteriormente. El uso, el control, la legibilidad, versatilidad y el grado de estimulación y accesibilidad del espacio. Eso es todo lo que estábamos evaluando. Entonces, lo más importante de esto es que uno dice, ¿cuánto va a costar? ¿Qué tan caro es hacer una unidad de rehabilitación que cumple todos estos objetivos? Necesitamos mucha tecnología, mucho más dinero. Y por este motivo nosotros incorporamos en nuestro equipo de investigación un equipo de evaluadores, de analistas, que miran al costo de estas instalaciones y los posibles riesgos de invertir en una unidad de rehabilitación que cumple todos estos objetivos. Y para la sorpresa de muchos, nuestro grupo de economos hicieron un análisis aplicado en donde encontraron que cada año el gobierno se estaría ahorrando 26% de costos operacionales, o sea, alrededor de 5,4 millones de dólares al año. Y esto ocurre más que nada porque el espacio está siendo usado de forma más eficiente con la integración de tecnología en una unidad de rehabilitación que resulta al final del día mucho más barata porque se hace más fácil y más barata mantenerla. Entonces acá ya estamos terminando. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Acá ya tenemos una idea concreta de cómo se pueden mejorar los mapas de las actividades, integrando opciones que están afuera del dormitorio y que también promueven la actividad. Entonces esa es nuestra próxima tarea, que ya de hecho la escribimos y la entregamos a la revista científica. Ha estado con ello alrededor de un mes. Y lo otro es seguir haciendo análisis económicos para poder promover esto y un día quizá tener el financiamiento que nosotros requerimos para poder construir la unidad propiamente tal. Pero estamos un poco lejos de eso, porque esta investigación con tantos colaboradores y con tanta gente especialista y tantos años de trabajo también, o sea, fueron alrededor de 6 años de trabajo para llegar a los resultados que tenemos ahora y todos los papers científicos que aún siguen siendo escritos. Tenemos 4 estudiantes que completaron su doctorado en este proyecto, en distintas facetas de este proyecto. Alrededor de 6 millones de dólares que financiaron el proyecto. Para poder construir un edificio propiamente tal, vamos a necesitar miles de millones de dólares. Entonces, eso es, yo creo, la, la parte más difícil de poder generar de poder ejecutar estas propuestas. Entonces, tenemos un proyecto en donde hemos generado ideas, alianzas con el gobierno, con el sector de la salud, con la industria, la academia y personas con experiencia vivida. Y hemos desarrollado oportunidades en tecnología, en educación y en investigación. Hemos generado también un nuevo y un proceso relativamente riguroso de diseño, guiado por un marco de trabajo que llamamos Living Lab, que es lo que les expliqué al principio. Y lo que nos falta ahora es optimizar los servicios propiamente tal y los entornos de rehabilitación a través de esta investigación y el diseño que hemos propuesto. Y acá tenemos ya la última diapositiva. Quisiera una vez más agradecer a todas las personas que han estado involucradas en este proyecto. Todas estas personas que ven acá son personas que lideran distintos aspectos de la investigación que ocurre en Novo, así que quería tomar un momento solamente para agradecer el tiempo invertido, a sus ideas, y todo lo que han hecho por el proyecto durante los últimos 6 años. Y eso es la presentación. Ahora, si es que hay tiempo, podríamos dejar el resto de la sesión para hacer preguntas y contestar. Sí, claro, nosotros en general dedicamos una hora. Si no sé si tú Voy tienes a parar de compartir. sí. No sé si tienes 10 a 15 minutos para que podamos preguntar. ¿Está bien? ¿Se escucha? Claro, sí, yo también destiné una hora completa. Sí, se escucha. Estaba Perfecto. medio buggy Entonces, la comunicación, pero ya está mejor. ya. En el chat yo les pido que vayan dejando sus preguntas. Hay una que tiene que ver con la historia del laboratorio de Julie. Sí.
Y dice que es un poco adicional a lo que presentaste, que pregunta, ¿qué tan temprano están iniciando la terapia en hospitalización, de acuerdo a lo que Julie Bernhardt ha estado publicando? ¿Y qué terapia es la ideal para el manejo en etapa aguda, en el accidente vascular? Es una pregunta buena, no tiene mucho que ver con el diseño intrahospitalario, pero lo que sé yo es que la investigación que ella realizó y publicó en la revista Lancet para movimiento temprano o intervención temprana en etapa hiperaguda, o sea, en las primeras 48 horas del accidente cerebrovascular, no dejó ningún tipo de evidencia clara de resultados positivos. O sea, no, de hecho, si vamos de vuelta a la diapositiva, uno de esos cuadros las intervenciones que son recomendadas por las guías clínicas australianas y neozelandesas, uno de esos cuadros rojos, o sea, la evidencia en contra, es uno de esos estudios que hizo Julie, que Mm, dice que no es recomendable hacer movimiento en etapas tan tempranas, durante las 48 horas. Ahora, ¿qué tipo de movimiento estamos hablando? Habría que entrar a mirar el detalle del artículo científico, pero hay evidencia rigurosa y clara de que no está recomendado hacer ese tipo de terapia de movimiento temprano, muy temprano, dentro de las primeras 48 horas. Después de las primeras 48 horas, eh, creo que la evidencia cambia después de eso. Pero sí, esa es la respuesta que puedo dar a esa pregunta. perfecto. Sí. Hay una siguiente pregunta. Bueno, primero le agradezco al doctor Hernández, que fue el que hizo la primera pregunta, y la siguiente pregunta es de María Julieta Russo. Eh, Pregunta si pensaron en hacer un estudio de costo-utilidad. No sé si se entiende la pregunta. Sí, es lo que estaba hablando al final de la presentación, que, cómo se traduce los cambios que nosotros estamos proponiendo para diseñar nuevos tipos nuevos de unidades de rehabilitación, pero también eh, cuáles son los objetivos que se pueden lograr con estos cambios y lo que se puede ahorrar en términos de dinero, de recursos en un año en donde se tiene que mantener esta unidad andando con profesionales, con tecnología, con costos de mantención, con costos operativos. Ese es el resultado que tenemos por ahora, que es un paper que se publicó recién, hace un mes atrás alrededor. Hicimos ese estudio de costos operacionales, eh, tomando en consideración las propuestas que nosotros vimos recién, inclusión de tecnología, más luz, más acceso a espacios libres, de espacios verdes, gimnasios, etcétera. Perfecto. Yo tenía una pregunta en relación a cómo ves tú la aplicación en los países de Latinoamérica, porque, bueno, tú conoces bien nuestros hospitales, al menos en Sí, Chile. Eh, Básicamente el concepto de rehabilitación intrahospitalaria es principalmente las primeras 2 semanas. Eh, claro. Luego, Nosotros estamos trabajando en ese marco, en realidad. O sí, sí, sea, perfecto. perdón, me está sonando el celular. Ujú. Ese es el supuesto principal que nosotros tenemos, que Perfecto, después de que la persona sale de los cuidados agudos, llega a cuidado intrahospitalario, después de la primera semana, después de la primera semana post-ACV, y después se queda por una semana o incluso 2 semanas en estas unidades de rehabilitación intensiva. Y yo sé también que tenemos países en Latinoamérica en donde ese concepto no existe. Pero ujú, también creo que es optimista pensar que uno puede generar unidades de rehabilitación, incluso en países que aún no han llegado ahí, porque estamos viendo de que si los recursos son bien utilizados, puede haber una ganancia, un ahorro en realidad, ahorro para el gobierno y para un hospital en general. Estamos hablando de una unidad de rehabilitación y ese también es otro supuesto que nosotros tenemos cuando generamos todas estas propuestas de que la unidad de rehabilitación es ya parte de un hospital existente. Entonces no hay que construir el hospital completo, hay que modificar un piso quizás.
y Ujú. hacerlo de la forma que nosotros hemos propuesto, con los tres tipos de diseño, promoviendo los objetivos de rehabilitación que les mostré hace un rato en la pantalla. Versatilidad, acceso, visibilidad, acceso a espacios verdes, gimnasio, opciones de gimnasio, tecnología. Creo que no es tan lejano, no es tan... de hecho, en Chile, un buen ejemplo es... Nosotros tenemos espacios que son bien similares a los espacios que existen acá en Australia. Oscuros, no muy estimulantes. Uno ve a la gente y no hay mucha actividad. Casi toda la gente está en el dormitorio, viendo televisión. Sí. Ah. Perdón, fue una interrupción. Entonces, si se pudiera generar el cambio hacia un modelo en donde el espacio de rehabilitación es un espacio que apoye los objetivos de rehabilitación con los cambios que hemos visto en las propuestas que tenemos acá en la presentación, yo creo que no estamos muy lejanos a poder realizar algo así, porque se gasta, en realidad en todos los países se gasta un montón de dinero en rehabilitación. Entonces, ese Perfecto. dinero tendría que ser redirigido quizás a un espacio que cumple más los objetivos basados en la evidencia científica. Perfecto. Y la siguiente pregunta de Cata Hernández dice si esto se pensó hacer en un edificio o clínica especializada con este tipo de habitaciones o también se pueden realizar estas adaptaciones en hospitales y clínicas ya existentes. Claro, eso es algo que acabo de contestar recién. Ese es el supuesto que nosotros tenemos, pero también no vemos por qué hacerlo como una unidad probablemente tal que está fuera de un edificio puede ser un impedimento. Pero lo ideal es que esté dentro del edificio, porque ahí ya existen recursos en los otros pisos, la gente se mueve, los especialistas se mueven dentro de ese mismo espacio. Ah, entonces, mejor tener una integración con un servicio existente que un servicio eh, independiente, Y en el que caso sería... como no ideal en que, no sé, el presupuesto y el director del hospital te diga, no puedo hacerte una unidad con todas estas características, ¿tú crees que hay una opción como intermedio o parcial en el cual algunas mejoras críticas de lo que ustedes encontraron habría que tratar de incorporarla en, no sé, en la Sí, unidad? o sea, hay formas de implementar esto quizá en etapas. Y Ujú, después de completar una etapa se puede evaluar si es que distintos objetivos fueron cumplidos. Y objetivos estamos hablando de objetivos de rehabilitación, no estamos hablando de objetivos de construcción, estamos hablando de cómo la construcción promueve la rehabilitación. Y los objetivos que estamos evaluando son objetivos de rehabilitación, no los objetivos de que si, por ejemplo, la ventana tenía un grado de visibilidad suficiente hacia el exterior, o si que, por ejemplo, el pasillo era un pasillo que tenía espacio suficiente para una persona en silla de ruedas o con bastones, ¿ya? Eso ya es básico, o sea, la construcción en etapa podría cumplir esos objetivos primero y después de eso evaluar los objetivos de rehabilitación. ah, para personas con ACV. perfecto. Y no sé si ustedes tienen como una prioridad de qué es más importante modificar primero. No, aún no. Este proyecto, de hecho, ya salió, no tenemos más financiamiento. Esa es la siguiente etapa, de hecho. Ujú, La siguiente etapa del proyecto es encontrar financiamiento para poder empezar a planear cómo esto puede ejecutarse en la vida real. Porque por ahora ya dejamos de trabajar y dejamos todo listo en realidad virtual, ujú. lo cual es más barato, obviamente, que construir una unidad de rehabilitación, pero también tiene limitaciones porque no es real. Se acerca a la realidad, pero no es lo mismo. Perfecto. Voy a leer la Y última. cuando ya entramos en el espacio sí, cuando ya entramos en el espacio de tener que modificar una unidad de rehabilitación o construir una unidad de rehabilitación de cero, eso ya es mucho más caro. Sí. Perfecto. Voy a leer las últimas preguntas por tiempo. Preguntan si tienen planificado ampliarlo a otros países o es más bien enfocado en Australia. Esto está enfocado más que nada en la evidencia existente, o sea, en los países que han hecho guías clínicas y de rehabilitación, pero también en países que han
han ordenado el proceso de construir unidades de rehabilitación. O sea, no estamos basándonos tanto en países que no tienen tanta evidencia, más que nada en los países que han tomado pasos adicionales para poder llegar a lo que existe ahora, que son las guías de diseño y las guías de rehabilitación. Entonces, sí, esa es una limitación también, porque la información no proviene principalmente de países de bajos recursos, o, viene más que nada de países como Australia, Nueva Zelanda, algunos países asiáticos, pero de mayores recursos. No estamos hablando de Vietnam acá o de Tailandia, estamos hablando de países como Hong Kong, China. Con más recursos y de Estados Unidos también y Europa, predominantemente de Europa y de Estados Unidos en realidad. Canadá también, Canadá que Ujú, tiene un sistema de rehabilitación bastante organizado. ujú. Y la última pregunta. eh, Preguntan si evalúan la cantidad de terapeutas por espacios o unidades y también la relación como terapeuta-cantidad de pacientes. Sí, no les voy a mentir, no tengo esos números, pero sí, eso se considera en la evaluación económica. Y depende también de la cantidad de camas y del espacio, de la visibilidad hacia el dormitorio. Por eso también existe en esos mapas que le mostré un espacio central en donde existe visibilidad directa a cada dormitorio. Y mientras uno más mejore la visibilidad y la distancia a esos dormitorios, menos especialistas necesita, menos personas monitoreando, porque está más cercano. Mm, Igual hay una cantidad de especialistas promedios que se necesitan, o una cantidad recomendada de especialistas por persona, dependiendo también depende de la complejidad del caso, o sea, de qué tan severo y qué tantos cuidados necesite la persona post-ACV. perfecto. Oye, Sí. yo, bueno, en nombre de todos los asistentes, te agradezco mucho tu tiempo, eh, la excelente presentación y la voluntad de compartir tus estudios con nosotros. Estuvo súper interesante. Me deja pensando muchas cosas con, con el gobierno de Chile, bueno, y los distintos países. Y sería excelente mantener, no sé, estas conversaciones en el futuro y ver cómo podemos influir para mejorar positivamente los resultados clínicos de los pacientes. Eh, Así que no, yo muy contento. Me quedé pensando como si hay un centro que sería un ejemplo, según lo que ustedes estudiaran. ¿Algún No, centro? nosotros somos los primeros a nivel mundial, de hecho, haciendo una colaboración de este tipo y tratando de construir primero en realidad virtual y después ejecutar eso en la vida real. No existe otro grupo de Bueno, te investigación. preguntaba si es que hay algún centro ya hecho que tenga algunas No, características de esto que se pueda usar hay como... centros, sí, creo que en Europa existen centros que están implementando ciertos aspectos de lo que nosotros hemos conversado, pero definitivamente no existe un centro que tenga todos los aspectos y todos los que esté tratando de cumplir todos los objetivos al mismo tiempo. Eh, sí, eso sería interesante de hacer y también me deja pensando a mí porque es una buena pregunta esa de cómo utilizar los recursos o redirigir los recursos para poder cumplir estos objetivos. Ujú. Es cosa de mantener el contacto con la gente que promueve las políticas hospitalarias y que toma decisiones acerca de dónde van los recursos, dónde se van a destinar los recursos, más que nada eso. Porque a veces uno se da cuenta que los recursos están ahí, solamente que están siendo mal utilizados. ¿Ya? Excel- Todos los Excelente. países tienen esta prioridad de dar rehabilitación y que la rehabilitación sea más efectiva, pero no saben dónde tomar la información para poder llegar a ese objetivo, a cumplirlo. Sí, Y efectivamente. eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, tratar de generar esa evidencia, cosa que cuando alguien llegue y diga, ya, ahora tenemos capacidad de redirigir recursos, ¿qué evidencia vamos a ocupar No está para poder maximizar los excelente. resultados? Sí, sí. Está excelente. Yo recuerdo de haber trabajado en un hospital nuevo en Chile, en Santiago, en Maipú, y un ejemplo muy distinto a este, pero lo que tú decías de planificar es mejor que modificar luego de haber hecho algo. Evidencia, claro, sí. A nosotros nos pasó con algo muy simple, que en el quinto piso del hospital no habían puesto aire acondicionado y en el verano Oh, los pacientes no aguantaban. Y evidentemente modificar el aire, en vez de haberlo incorporado desde el principio, era mucho más caro. Entonces claro.
pensando en estos mismos problemas de rehabilitación, si nosotros somos capaces de introducir este problema en la planificación, evidentemente va a ser más eficiente y más costo-beneficio en general para los sistemas de salud. No, está excelente, sí. Muchas Y preguntas. claro, quizá la evidencia no está demostrada propiamente tal en la vida real, pero nosotros tratamos de acercarnos a eso con simulaciones eh, que en realidad tienen limitaciones, pero también se acercan o intentan acercarse a lo que sería una unidad en la vida real. Evaluada también por pacientes que han pasado por rehabilitación, eso es importante, porque tenemos la mirada de los pacientes, la mirada de los clínicos, y si es que ellos perciben que esos objetivos pueden ser alcanzados con las modificaciones que nosotros propusimos. ¿Ya? Y ahí tenemos la evaluación y los papers que se vienen ahora, que son los resultados de esa evaluación. Así Perfecto. que... Sí, voy a estar compartiendo eso cuando salgan ya los resultados, para que estemos atentos. Excelente. En comunicación, sí. No, muy bien, muchas gracias de nuevo. Felicitaciones por todo el trabajo a ti y al equipo. Se nota que es un tremendo esfuerzo, difícil de replicar en otro lado. Y vamos a publicar la grabación en el canal de YouTube de la Asociación Latinoamericana de Rehabilitación Neurológica. Así que le agradezco a Juan Pablo y a todos por haber asistido y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas No, y gracias. gracias por escucharme tanto rato también. Que estén bien. Muchas gracias. Chao. Chao.